veamos el área de los polígonos. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es el área. El área, ya sabéis que es una medida de la superficie que ocupa un polígono. Y se mide en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. Y hay que dejar claro también lo que es el perímetro, porque lo vamos a utilizar. El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de todos los lados. Y se mide lógicamente entonces, como es una suma de longitudes, pues se miden unidades de longitud. Metro, centímetro, kilómetro, milímetro, decímetro, etcétera. ¿Vale? No medir nunca áreas en metros, en centímetros y nunca medir perímetros en metros cuadrados o centímetros cuadrados. ¿Vale? No confundirse. Bien, pues vamos a pasar entonces a distintas figuras. Todas las áreas las vamos a basar en los cálculos del rectángulo o del cuadrado, que son lo mismo. Bueno, básicamente el del rectángulo. Ya sabéis que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Si eso lo trasladamos a un cuadrado que tiene tanto base como altura, vale lo mismo, pues es igual a lado por lado, es decir, lado al cuadrado. Bueno, para un romboide, como el que tenemos en la figura, que tiene base B y altura H, pues resulta que el área es igual a base por altura. Anda, igual que el rectángulo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque realmente yo puedo intentar reorganizar esta figura recortando de un lado y poniéndola en el otro, y si me doy cuenta, si yo recorto esta parte, la puedo colocar justamente aquí. Y ahora borrar este trocito, siendo lógicamente el área lo mismo, ¿verdad? Y este rectángulo que me está quedando, que lo voy a pintar de rojo, para que se vea un poquito más claro, todo esto tiene como área la misma que el romboide inicial y es, como se ve, base por altura. ¿Vale? Algo pasa parecido con el rombo. En el rombo, el área es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor partido por 2. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo, aunque quizás es un poquito distinto a como viene en el libro. Si yo completo este rombo, lo completo así. Fijaos que estoy añadiendo a la figura 3 triángulos, ¿verdad? Perdón, 4 triángulos, que son estos, que precisamente tienen el mismo área que el triángulo que tienen justo al lado. Es decir, que este triángulo, que este triángulo, que este y que este, ¿verdad? Es decir, estoy duplicando cada uno de los triángulos. Es decir, que todo el área incluido en lo verde, en la parte exterior verde, es el doble que la que tiene el propio rombo. Y el área ese exterior verde, ese área, es igual a la base por altura. ¿Pero cuánto vale la base? Pues la diagonal mayor. ¿Cuánto vale la altura? La diagonal menor. Esa es la base de todo lo que hay dentro del rectángulo verde. Pero como yo solo quiero la del rombo, que es justamente la mitad, porque tengo la mitad, solamente 4 triángulos, no los 8 triángulos que se ven en el interior, pues realmente lo que hacemos es pasarlo a dividirlo por 2. Y por eso el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Para el área del trapecio, de cualquier trapecio, sea como sea, solo nos hace falta 3 parámetros: base mayor, base menor y la altura. Porque realmente, otra vez, el área va a ser igual, parecido al rectángulo como base por altura, pero en este caso tengo 2 bases. Entonces lo que hago es la media aritmética de las 2 bases. Hago base mayor más base menor partido por 2, multiplicado por la altura. Fijaos que lo que tengo entre paréntesis es la media aritmética de las 2 bases, es decir, la media aritmética entre esto y esto, multiplicado por la altura. ¿Por qué hago eso? Bueno, pues que realmente yo puedo trazar una línea así y de acuerdo volver a hacer lo que había hecho antes con el romboide, coger este trocito de triángulo y pasarlo aquí, de manera que me quedase así y aquí me quedase
este me quedase así. ¿Y qué es lo que me queda? Pues realmente me queda la media de las dos bases como base, si lo calculáis, por la altura. Es decir, la media aritmética de las dos bases por la altura. Tan sencillo como eso. Y por último, el triángulo, que quizá es el más sencillo de ver. Vamos a probar un triángulo que sea un poquito así. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con este triángulo? Pues sabéis que el área del triángulo es la base por la altura partido por 2, donde la base es esa base, la altura es esa altura. ¿Y por qué lo dividimos por 2? Porque realmente lo que nosotros hacemos es añadirle otro triángulo parecido a este, pero dándole la vuelta, de manera que nos quede el triángulo dado la vuelta, pero tal que así. Fijaos que tengo dos triángulos exactamente iguales, el 1 y el 2. Y eso es un romboide, en realidad. Aunque no haya quedado muy bien, pero es un romboide. Y el área del romboide es igual, perdón, que lo hice mal. Área del romboide es igual a base por altura. Pero el romboide que tengo entre manos, o el que estoy viendo ahí, tiene como área el doble del triángulo. Con lo cual, si el área del rombo es b por h, el área del triángulo, que es la mitad, es b por h partido por 2. Y ahí lo tenemos. Pues con esto terminamos todas las áreas, salvo el polígono regular. Vamos a por él. Bien, para calcular el área de un polígono regular, vamos a, en principio, determinar que ese es el centro del polígono. Eso, L es el lado. Y vamos a calcular, o vamos a establecer que esa distancia del centro a la mitad del lado es lo que habíamos llamado apotema, A sub P. ¿Vale? Bien, lo que vamos a hacer es calcular no directamente el área de todo el polígono, sino calcular el de este triángulo. Bien, lo voy a significar como área de un triangulito. Y la área de este triangulito será, pues, L, que es el lado, que es la base, por la altura, que es la apotema, y todo ello partido por 2. Pero repito que eso es un triángulo. Pero yo quiero calcular todos los triángulos, sumar todos los triángulos como ese que hay. Es decir, quiero sumar también ese triángulo y ese triángulo, ese triángulo y este triángulo. En total 5 triángulos, ¿verdad? Porque es un pentágono. Entonces calcularé que el área del pentágono será igual a 5 veces por lo que mide el área que tiene un triangulito, que será L por apotema partido por 2. Vamos a intentar hacer esto extensivo. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Esto es para los 5 triángulos. Pero ¿qué ocurre si no tengo un pentágono, si tengo yo que sé, un octógono, un dodecágono, es decir, un polígono con n lados? Bueno, pues en ese caso me quedaría que cada triangulito lo tengo que multiplicar por el número de lados, porque esos son el número de triangulitos que voy a tener. Con lo cual me quedaría n por L por apotema partido por 2. Pero aquí hay una cosa curiosa, y es que yo puedo agrupar, hay cosas multiplicándose, cosas dividiendo, y yo puedo agrupar esto. N por L. Claro, ¿qué es N por L? Es el número de lados por lo que mide un lado. Eso realmente lo hemos llamado antes perímetro. Así que lo voy a reescribir como que el área de un polígono de n lados será igual a n por L, que es el perímetro, por la apotema partido por 2. Repito, donde P es perímetro y se calcula como n por L. N número de lados, L lo que mide el lado. Así que ahí tenemos el polígono regular. ¿Y qué pasaría con los polígonos irregulares? Pues no tenemos fórmulas, con lo cual hay que descomponerlos en polígonos, triángulos o rectángulos cuadrados más sencillos para calcularlo por suma o diferencia de áreas. Ya iremos haciendo algunos poco a poco.